Bienvenidos a este tutorial. En este tutorial nosotros les vamos a presentar las sentencias SQL más usadas, ¿no? A la hora de gestionar los datos, ¿no? De una base de datos. Y también vamos a definir o conceptualizar de una manera clara y sencilla, ¿no? Entre una base de datos y qué es un gestor de base de datos, ¿no? Una base de datos básicamente podríamos decir que es un conjunto de información, ¿no? Que se encuentra ordenada, clasificada, ¿no? Y que es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es un software, ¿no? Que nos va a permitir manipular dicha información, ¿no? Gestionar dicha información. Este es un software o una interfaz que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos y con el usuario, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces, tener en claro ese punto, ¿no? ¿Qué es base de datos y qué es un gestor de base de datos, ¿no? Esos puntos, teniéndolos bien en claro, vamos a poder empezar, ¿no? Con esto, ¿no? Dentro del gestor de base de datos vamos a encontrar varios, ¿no? Los podemos encontrar, por ejemplo, el MySQL, el SQL Server, Maria, DB, etcétera, ¿no? Y hay infinidades, ¿no? De administrador o gestores de base de datos, ¿no? Básicamente. Bueno, siguiendo con lo acordado, vamos a comenzar por crear una base de datos, ¿no? Bueno, para la creación de la base de datos nosotros tenemos que utilizar esta sentencia, ¿no? Que se llama create database. Create database. Entonces le ponemos después o le asignamos el nombre que va a tener esta base de datos. En este caso yo le voy a poner comercio, supongamos, ¿no? Comercio. Entonces, una vez creado esa base de datos, lo vamos a ejecutar, ¿no? Y como pueden ver aquí, se ha creado correctamente la base de datos comercio, ¿no? Entonces nosotros podemos crear así diversas bases de datos, ¿no? Con esta sentencia le puedes asignar el nombre más conveniente, ¿no? A tu proyecto, ¿no? Entonces, después de eso, una vez creado la base de datos, nosotros tenemos que crear las tablas, ¿no? Las tablas que va a contener nuestra base de datos. Ya, continuando, después de la creación de la base de datos llamada comercio, nosotros tenemos que decir, o sea, al gestor de base de datos que vamos a utilizar esta base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos use, esta sentencia, use comercio. Entonces le estamos diciendo, crea una base de datos llamada comercio, usa ese comercio y seguidamente vamos a proceder a crear las tablas, ¿no? En este caso create table. En este caso yo voy a crear la tabla clientes y la tabla productos, ¿no? En este caso le voy a poner productos y aquí voy a poner las columnas que va a tener mi tabla productos, ¿no? O sea, los atributos que va a tener. En este caso va a tener una ID producto, ¿no? ¿Sí? ID producto. ¿De qué tipo va a ser? En este caso yo lo voy a poner que va a ser de tipo int, not null, va a ser de tipo entero y va a ser not null. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poder dejarlo vacío, ¿no? O sea, cuando nosotros le asignemos el valor que va a tener la ID producto, no vamos a poder dejarlo vacío, ¿no? Es obligatorio llenar ese campo, ¿no? Y voy a decir que este ID va a ser mi primary key. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que va a ser mi llave primaria. Pongo una coma y puedo seguir creando, ¿no? Las demás columnas que va a tener mi tabla, ¿no? En este caso, ¿no? Y esta de acá también va a tener una columna que se va a llamar descripción. Entonces la descripción va a ser de tipo varchar, ¿no? Varchar. Entonces le pones el tamaño que va a tener tu varchar. En mi caso yo le voy a poner 50, ¿no? Y le puedo decir not null, también es válido, pero en mi caso lo voy a dejar así nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo puedo dejar en blanco, o sea, puedo obviar de llenar esa columna, ¿no? Y aquí voy a poner la siguiente columna
que va a ser este ID cliente, ID cliente, y este va a ser de tipo int, not null. Y como pueden observar, dentro de una tabla solo puede haber un identificador, no más, una sola llave primaria. Este de acá, ¿qué me indica? Porque hay dos identificadores. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla productos va a estar relacionada con otra tabla que yo posteriormente voy a crear, que se llama la tabla clientes, ¿no? Entonces este de acá va a estar relacionada con eso, y obviamente va a ser no puedo dejar ese espacio en blanco. Ahora otra cosita, para yo evitarme estar llenando, por ejemplo acá, cuando yo cree mi tabla, tengo que asignar, ¿no? qué llave primaria va a tener la tabla producto, ¿no? Cada producto. Entonces yo me quiero evitar en este caso estar poniendo 1, el siguiente producto 2, el siguiente producto 3, o sea, su código, ¿no? Asignándole. Entonces yo puedo utilizar una sentencia que se llama auto-increment. Entonces esto me va a permitir ahorrarme mucho tiempo, ¿no? Entonces va a comenzar de 1 y automáticamente va a seguir el siguiente código, ¿no? Que es 2, que es 3, que es 4. Entonces yo solo ya tendría que llenar lo que vendría a ser la descripción y el ID cliente. Entonces, para ver que todo ha salido perfecto, lo vamos a correr. Y como pueden observar aquí, se ha creado la tabla productos con las columnas ID producto de tipo entero, que es la primary key, autoincremento, etcétera, ¿no? Entonces se ha creado perfectamente. Bueno, después vamos a crear lo que vendría a ser la siguiente tabla. En este caso, de igual forma, vamos a crear, ponemos la sentencia create table y le vamos a llamar cliente, la tabla cliente. Esta tabla cliente va a tener como columnas lo que va a ser su identificador, ¿no? En este caso se va a llamar ID cliente, va a ser de tipo int, not null, y va a ser la llave primaria de esta tabla, ¿no? En este caso vamos a poner primary key, llave primaria, y también va a ser de auto incremento para yo no estar ingresando reiteradas veces qué tipo de ID va a tener cada cliente, ¿no? Entonces vamos a ponerle esto, auto increment. Siguiente, o la siguiente columna que va a tener va a ser el nombre, ¿sí? Nombre cliente, vamos a poner nombre cliente. El nombre es de tipo varchar, ¿no? Y le vamos a dar el tamaño, ¿no? En este caso yo le pongo 50. Posteriormente también va a tener una columna que se llame teléfono. Entonces yo le voy a poner varchar y le asignamos el tamaño, pues, ¿no? En este caso le ponemos 9. Creo que con eso estaría bien, ¿no? Para una explicación sencilla, para que más o menos puedan entender, ¿no? Entonces, a ver, ok, como pueden observar, sí me ha permitido crear la tabla cliente, ¿no? Dentro de la base de datos comercio, ¿no? Tenemos la tabla productos y la tabla clientes, y recordemos que la tabla producto está relacionada con la tabla cliente, como podemos observar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tabla dinámica? Es esta, la que estoy seleccionando. ¿Y cuál es la tabla de parámetros? Pues es esta. He limpiado yo mi hoja de consultas, y lo que vamos a proseguir relacionando las tablas creadas, ¿no? La tabla cliente y la tabla productos. Pero supongamos que yo haya trabajado el día anterior, ¿no? Y yo abro de nuevo mi gestor de base de datos y quiero listar esas tablas. ¿Cómo lo hago? Fácil. Ponemos use, ¿cómo se llama mi base de datos? Mi base de datos se llama comercio, y voy a poner esta sentencia, la cual me va a permitir enlistar las tablas que están en la base de datos comercio, show tables. Entonces este código me va a permitir mostrar las tablas que yo tengo en mi base de datos. En este caso
tengo la tabla creada cliente y productos. Por ejemplo, yo anteriormente trabajo en un proyecto que es una boleta electrónica, lo podemos ver acá. Lo que hacemos es lo mismo, ¿no? En este caso ponemos use y le tenemos que poner el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama factura electrónica. Factura electrónica. BD. Show table. Y lo corremos. Como podemos observar, me han listado todas las tablas que yo tengo en esa base de datos llamada factura electrónica. Mira. Tengo la tabla cliente, la tabla comprobante de venta, condición de pago, departamento, etcétera, ¿no? Entonces lo puedo observar en una lista. Pero en este caso nosotros estamos trabajando con la tabla comercio, ¿no? Con esta tablita que está acá, que es comercio. Entonces ponemos use comercio, vamos a trabajar ahí en esa tabla comercio, y lo que yo quiero es mostrar ya gráficamente las tablas que yo tengo ahí. Entonces pondré en este caso select las tablas, select asterisco from ¿qué tabla? En este caso cliente, y lo que hago es lo corro, y como podemos observar, aquí está mi tabla, ¿no? Cuya columna tiene ID cliente, la columna nombre cliente, la columna teléfono, ¿no? Y también puedo mostrar las demás tablas, ¿no? Simplemente le cambio el nombre nada más. O sea, en este caso, si quiero observar la tabla productos, y corremos, y acá podemos observar, ¿no? Las columnas de esta tabla. Pero si nosotros solo queremos observar las columnas de una tabla, no queremos observar queremos observar las columnas, ¿no? De una tabla, también lo podemos hacer con código, ¿no? Utilizamos show columns from, ¿cómo se llama tu tabla? En este caso mi tabla se va a llamar cliente. Lo corro y como pueden observar me muestra las columnas, ¿no? Y qué tipo de dato he puesto, si es de tipo obligatorio llenar los datos, si es primary key, cómo está, ¿no? Los detalles de cada columna, como yo lo he creado. Me permite mostrar esta sentencia que vemos acá, ¿no? Pero ahora vamos a proceder a relacionar las tablas, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se hace? Fácil. Ponemos la sentencia alter table, en este caso productos. Vamos a añadir nosotros una restricción, ponemos add constraint, y a esa restricción le asignamos un nombre, ¿no? En este caso yo lo llamo foreign key productos cliente, y foreign key, ¿cuál es la llave foránea? La llave foránea es esta, mira. En este caso, vamos a ver, quiero mostrar yo mi tablita en productos. Entonces ponemos show, bueno, acá nomás, producto, borramos esto, producto. Ahora sí, como podemos observar, la llave foránea es acá, ID cliente, este de acá es la llave foránea, y tenemos que poner eso, pues. En paréntesis ponemos ID cliente, y tenemos que referenciar. Entonces ponemos reference, en qué tabla estaba en la tabla cliente, ¿verdad? Con esa tabla nosotros la vamos a relacionar. Entonces ponemos la tabla, el nombre de la tabla cliente, y se va a relacionar con su ID, ¿no? ID cliente. Y vamos a ver si se ejecuta con normalidad, y como pueden observar, la relación ha sido exitosa, ¿no? Una vez aclarado ese punto, vamos a comenzar a insertar los datos, ¿no? Entonces comenzar a insertar, ponemos
insert into dentro del cliente. Vamos a insertar datos dentro del cliente y hay que recordar cuáles son las columnas que tenía el cliente. Entonces utilizamos este código y ahí me muestra, pues, ¿no? Entonces voy a poner los parámetros y de cliente yo ya no lo voy a poner. Recordemos que anteriormente pusimos auto increment, que esto se va a incrementar automáticamente. Entonces solo asignaría el nombre y el teléfono, nada más. Nombre, cliente, cliente, el teléfono, nombre, cliente y el teléfono. Entonces, ¿qué valores le vamos a dar? Entonces ponemos values, los valores que va a tener. En este caso, nombre, supongamos que le ponerle Jaime, es de tipo varchar, entonces va con comillas simples. Jaime Burger, ¿no? El siguiente, teléfono. ¿Cuál es su teléfono? A ver, vamos a ver. Supongamos que este sea su teléfono. Y lo corremos. Y como podemos observar, se ha insertado correctamente, ¿no?, a la fila. Nosotros queremos observar, a ver, vamos a ver si se ha insertado. Queremos observar gráficamente. Select asterisco from cliente. Corremos y como podemos observar se ha insertado correctamente a ese campo, ¿no? Y pueden ver acá ustedes claramente que yo no he añadido, ¿no?, el ID, como lo hemos programado que va a ser de manera automática, se ha añadido automáticamente, ¿no? Entonces vamos a seguir insertando datos, ¿no? En este caso otro nombre. A ver, vamos a ver. A ver, un nombre Luis, por ejemplo. Luis. Cuyo teléfono. Ya vamos a cambiar acá. Vamos a añadir ese. Vamos a añadir varios, ¿ya? Sube. Cuyo teléfono va a ser otro. A ver, ponemos otra coma para la siguiente fila. A ver, ponemos María, teléfono, le ponemos, a ver, ok. Y el último, vamos a poner Nicole, ¿ya? Y le vamos a asignar un teléfono. Ok. Entonces vamos a insertar. Corremos el programa y se ha insertado correctamente esos datos, ¿no? Luis, Josué, el dato de María, el dato de Nicole. Queremos observar. Entonces corremos. Y podemos ver claramente que los datos se han agregado correctamente a la tabla, ¿no? Y el ID se ha incrementado automáticamente. Bueno, entonces voy a añadir una nueva columna, ¿no? Entonces utilizamos esta sentencia: alter table, productos, add. Voy a añadir una nueva columna, el nombre de la columna, la que se me olvidó, nombre producto. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser de tipo varchar. Le asigno el tamaño y voy a decir que va a ser de campo obligatorio. Entonces pongo not new. A ver, vamos a ver y lo corremos. Como podemos observar, se ha añadido correctamente. Recordemos que para mostrar es select asterisco from el nombre de tu tabla, ¿no? Productos.
Vamos a observar si se ha añadido esa columna. Como podemos observar, se ha añadido correctamente, ¿no? Y aquí está, nombre producto. Seguidamente vamos a insertar datos a nuestra tabla dinámica. Utilizamos este código. Inserto, ¿cómo se llama la tabla? Productos. Y le ponemos los parámetros, ¿no? En este caso yo quiero comenzar por el nombre del producto. Nombre, producto. Después quiero ir con la descripción. Ponemos descripción. Seguidamente voy a poner en este caso la llave foránea, ¿no? Y del cliente. Con los valores, ¿no? Values. Pero quiero observar qué clientes yo tengo. Vamos a ver, muestra. Ya, comencemos con el nombre del producto. Pongamos que el producto sea una gaseosa. Como es Barchar, comida simple. Gaseosa. Pepsi. Tenemos que asignarle en este caso la descripción. Pongamos, ¿no? 1 litro por 6 unidades, ¿no? Unidades. Seguidamente nosotros le tenemos que asignar lo que nos pide, ¿no? En este caso es la ID de cliente. Supongamos que esto lo haya comprado María. Ponemos 4 y lo corremos, pues. Y como ven, se ha añadido exitosamente. Queremos mostrar esa tabla de productos. A ver, vamos a ver. Y ahí está. El resultado fue un éxito. Entonces vamos a seguir añadiendo productos. Nombre, a ver. Otro producto que puede ser. Una cervecita. Cerveza. En la descripción pondremos ¿cuántos? 500 mililitros, creo. Una marca en específico que puede ser, a ver, una Pilsen, ¿sí? Pilsen. Y el cliente, en este caso, que ha adquirido dicho producto, que sea Jaime, pues, ¿no? Jaime. Queremos añadir más productos. A ver, será arroz, ¿no? Por ejemplo, arroz, descripción que ponemos, a ver, 5 kilogramos, marca Costeño. Y quien ha comprado este producto podría ser, a ver, María, pues 4. Y así nosotros podemos seguir añadiendo, ¿no?, datos a nuestra tabla. Entonces vamos a insertar estos datos. Vamos a mostrar la tabla. Como podemos observar, aquí se encuentran todos los datos, ¿no?, que hemos insertado junto con los clientes, ¿no? Y podemos observar claramente que hemos aprendido a crear una base de datos, a crear una tabla, a relacionarla, a ingresar datos. Ya bueno, una vez ya llenado los datos a cada una de las tablas, vamos a proceder a utilizar las sentencias para modificar algunos datos, ¿no?, que nosotros hayamos ingresado a las tablas, ¿no? A veces ocurre una situación, ¿no?, en la cual nosotros al llenar nos confundimos, ¿no?, de asignar un dato a una determinada columna. Entonces nosotros o SQL nos permite realizar la corrección, ¿no?, de los datos que se han ingresado anteriormente. Entonces para ello yo también he limpiado aquí mi hoja de consulta. Voy a mostrar las tablas, ¿no?, con todos sus contenidos. Entonces ponemos use comercio y pongo select asterisco from clientes. Y perfecto. Como podemos observar, aquí tenemos los datos, ¿no?, de la tabla clientes. Supongamos, ¿no?, que yo quisiera renombrar a Luis por José, por otro nombre, que se llame José Luis. No, quiero modificar este dato que está. Entonces, ¿qué utilizamos? Nosotros utilizamos esta sentencia. Update. ¿Cómo se llama tu tabla? Se llama cliente. Y vamos a utilizar el set. Nombre de tu columna, en este caso. ¿Cómo se llama mi nombre de la columna? Nombre cliente, ¿no? Nombre cliente.
y aquí voy a poner el nombre que yo le quiero cambiar, ¿no? Entonces el nombre que le voy a cambiar va a ser, en este caso, dijimos que le íbamos a poner José Luis, ¿no? José Luis. Y aquí pondría yo mi condición, ¿no? Where, donde, ID, donde la ID cliente es igual a 2. Y lo vamos a ejecutar. Aquí dice Luis y tiene que decir José Luis. Y como podemos observar, se ha actualizado correctamente ese dato, ¿no? Y así nosotros podemos ir modificando, ¿no? Por ejemplo, queremos cambiar el nombre de Nicole. Queremos poner ahí, a ver, un nombre podría ser Evelyn, ¿no? Vamos a hacer también. Vamos a hacer de nuevo, ¿no? Entonces utilizamos esta sentencia de nuevo, update, ¿cómo se llama tu tabla? Mi tabla se llama cliente. Y ponemos set, nombre de tu columna se llama nombre cliente. Y ponemos ahí el nombre al cual nosotros queremos cambiar. Vamos a poner Evelyn, dijimos, ¿no? Y nos faltaría la condición, ¿no? Where, donde el ID cliente es igual a 5. Como podemos observar, se ha actualizado correctamente y queremos visualizar esa tabla, si es cierto o no. Y como podemos observar, se ha podido actualizar ese dato, ¿no? Y así nosotros podemos modificar cualquier dato que hayamos asignado a nuestra tabla, ¿no? Con este código. ¿Cómo hacemos para eliminar una tabla? Se va a utilizar la sentencia drop y nombre de tu tabla. En este caso yo voy a crear una tabla. Vamos a ver, create table, categoría lo mismo, ¿no? Categoría. Va a tener un parámetro, va a tener, a ver, id categoría, nombre de categoría y listo. Y aquí tengo que poner el tipo, ¿no? Entonces aquí va a ser de tipo int, not null, primary, okay. Nombre de categoría va a ser de tipo varchar, 20 le pongo y queda. Lo ejecuto y se ha creado exitosamente, ¿no? Como podemos observar ahí. Entonces yo quiero mostrar las tablas que tengo. Show tables. Las tablas que tengo en esta base de datos llamada comercio son categoría, cliente y productos. ¿Cómo elimino yo esta tabla que he creado? Que se llama categoría. Utilizas esta sentencia. Pones drop categoría. Drop table categoría. Como podemos observar, la sentencia ha sido aceptada y si nos fijamos ya no está esa tabla, ¿no? Entonces básicamente estas sentencias nos van a permitir el diseño, la creación, modificación de cualquier elemento de la tabla, ¿no? Cualquier elemento de la tabla, de sus datos, etc. Y esto se puede aplicar a cualquier tabla, ¿no? Que tú quieras, a tu proyecto, al que más desees. Vamos a continuar con lo que es la consulta por condición, ¿no? En este caso yo tengo creado dos tablas, en este caso como van a poder observar, la tabla empleado y la tabla departamento. Vamos a observar las columnas de la tabla empleado. Tiene un código, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un oficio, directorio, fecha, departamento, su salario y su comisión. De la tabla de departamento, de igual forma, ¿no? Tiene un código, nombre y la localización. En este caso, supongamos que yo desee mostrar los nombres de los empleados ordenados alfabéticamente. Lo puedo hacer por una selección por condición. Entonces vamos a poner select asterisco from empleado. Como lo que queremos es mostrar los nombres ordenados, los nombres de cada empleado, pero de forma ordenada, ponemos order by nombre y ejecutamos.
Como podemos observar, el código ha sido aceptado y acá nos muestra los nombres de los empleados ordenados alfabéticamente, ¿no? En este caso nos muestra esos datos. Bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una consulta, supongamos que nosotros deseemos calcular el salario medio de todos los empleados que tiene nuestra tabla, ¿no? En este caso, utilizamos esta sentencia. ¿Cuál es el salario medio, no? El salario promedio. Utilizamos esto. Select asterisco y ponemos el nombre de la columna, ¿no? Salario. Salario from de empleado. Y vamos a ejecutar. Y como podemos observar, nos muestra el salario promedio, que es de 14.487, ¿no? Y así se puede realizar consultas, ¿no? Por condición.